con Kiawitl. Este Kiawitl, Chitla, Puyawalti, Necniwan, Puyawalti, Nocnitzin. Bienvenidas, bienvenidos. En este caso, vamos a trabajar justamente con, con Kiawitl, con lluvia, ¿sí? A veces, ¿no? A veces desde el nombre ya nos dice mucho. No hablamos de la gramática grecolatina, hablamos de la información que nos puede dar, que nos puede empoderar dicho tonal, ¿sí? Muchas de estas cuestiones, hermanitos, muchas de estas cuestiones están muy relacionados para aplicarlos, ¿sí? Ahorita lo que vamos a vivenciar, esto va a ser práctico, lo vamos a hacer mañana en la mañana, hoy en la noche, con kiawit, con lluvia, ¿sí? La palabra kiawit quiere decir lluvia. Y como la mayoría de los nombres están aglutinados, están trabajados, ¿sí? Y pensados para desarrollar este trabajo, ¿sí? La partícula ki, partícula que se emplea para poder empoderar al sustantivo como verbo, ¿no? Yawi es de ayawil, de neblina, ¿sí? Entonces, al darle vida a ese sustantivo que es la neblina, empoderarlo como un verbo, lo que estamos diciendo es la neblina en movimiento. Y esa neblina en movimiento se refiere también a nosotros como seres humanos. En algún momento yo les decía, el tonal más poderoso, el tonal mucho más poderoso que nosotros podemos encontrar en este plano existencial, ¿sí? Tlapoyawaltenognitsin, es el tonal Kiawit, uno de los más poderosos. ¿Por qué? Bueno, porque la lluvia puede convertirse en una tormenta muy fuerte. Puede ser esa lluvia tranquila. Incluso los que nacen en el Tonalí Kiawit son personas totalmente conectadas con Tlaloc, al igual los que nacen en el Tonali Atl, en el Tonali Mazatl, hermanitos que son Mazatl, que son venados, están indudablemente encaminados, afortunados hacia este camino de ser pedidores de lluvia. ¿Sí? Bueno, tanto así que el nivel más alto que podemos alcanzar en la práctica nahuálica, al terminar en el año 2030, de ahí retomarán ustedes su camino. Sí, yo reiniciaré los cursos, sí, porque el siguiente nivel yo no les daré clases como ahorita, ¿no? Con presentación en PowerPoint, ¿no? Les daré ya, algunos le llaman como consultoría, ¿no? Que es una hora específica para una sola persona, ¿no?
porque cada uno tendrá sus propias expectativas. De los que están aquí en el grupo, hay hermanitos que son muy avanzados en la cuestión del Cihuatlapatiquetl o Tlapatiquetl, como mujer o hombre medicina. Están, pero súper avanzados. Hay hermanitos que son tonalpuque, que he encontrado sus trabajos tan interesantes, ¿no? Entonces, algunos van a dedicarse pues a ser pedidores de lluvia, a hacer sus ofrendas, a practicarlos. Tal vez en algún momento pues soliciten mi apoyo y yo ahí estaré para apoyarlos. ¿Sí? A veces suena triste, claro que no es despedida, al menos en mi caso, si ustedes me lo permiten, pues yo seguiré trabajando con ustedes, al lado de ustedes. Pero ustedes tendrán que ir forjando su camino, tendrán que buscar a sus propios discípulos, a sus propios alumnos, ¿no? Hay un momento en donde tiene alguien que agarrarte de la mano, como cuando vamos al preescolar, ¿no? Y decirte, vente para acá. Pero va a haber un momento que dice, ya sabes caminar, avánzale. Yo estoy contigo. Yo estoy, como dicen los abuelitos, yo estoy para protegerte. Yo estoy para guiarte. Pero todo va a depender de ti, ¿sí? Por eso se dice que es la neblina, el ayahuitl. Caminas invisible. Incluso esa misma neblina te puede ayudar a caminar y a encaminar. En esta clase vamos a hablar de una ceremonia súper, súper, súper hermosa, pero también muy laboriosa, ¿eh? Se necesita mucha disciplina. ¿Cuál es la ceremonia? Vean la imagen que está acá arriba. ¿Sí? Ya hemos pasado por 15 ejercicios, ¿sí? De estos 15 ejercicios, ¿verdad? El tonali número 15, Cashtoli, está el abuelo Águila. Y vean, esta es la ceremonia, miren. Lo que vamos a hacer está aquí encerrado. Un hermanito me decía, oiga, en el Amoshli, quiero hacer mi pantli, mi bandera para mi danza de sol. Ayúdeme, ayúdame a encontrar una imagen que represente la danza del sol. Le decía, pero sí me vas a hacer caso. Pues si no me vas a hacer caso, pues ¿para qué pierdo mi tiempo? ¿Para qué gasto mi saliva? Le digo, no, es cierto, es broma, le digo. Es broma, hermanito, yo con gusto te apoyo. Está aquí, miren, vean. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ataditos. 15. Y en el número 15, ¿quién está? El águila. El águila. El cuautli. Platicaba yo en este fin de semana que pasamos, el día domingo en la mañanita, con un abuelo, que le digo, abuelo, ¿usted que ha asistido a danzas de sol? A danzas de sol. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es la finalidad de la danza del sol? Dice, cambiar, transformar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y le digo, ¿y usted cuántas danzas de sol ha asistido? Me dice, 15 danzas de sol.
Wow. Y ha dominado su chalchihuitl. Le digo, yo lo digo con mucho respeto, ¿eh? Me dice, ¿tú qué opinas? No, no has vencido tu ego. Aún te molesta cuando te dicen tus errores, ¿no? Entonces, en esta danza, vamos a hablar en esta ceremonia, vamos a llamarle ceremonia, porque es lo que es. Vean el personaje. Podemos observar al personaje sentadito, miren, con su mashlang. Es un hombre. En la danza de sol, ¿quiénes van? Los hombres. En la danza de luna, ¿quiénes van? Las mujeres. Pero ojo, vean, en su mano izquierda, en su mano izquierda, si nos ponemos de perfil, así como está, este señor, este personaje, está con su atecocoli, dando su palabra, pero también a través de este atecocoli le dan la palabra, vean, esta es la vírgula de la palabra, viene de afuera, viene esa palabra, esa enseñanza viene de practicar 15 ejercicios. ¿Y cuáles son? Los que ya vivimos. El ejercicio de Zipactli, de Yeyecatl, de Cali, Huetzpalin, Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli, Malinal, Osomachtli, Malinali, Acatl, Ocelotl y Cuautli. Por eso les conté de esta manera, miren. Y aquí cierra. O sea, ¿qué quiere decir? Que de estos 15 ejercicios nos da el aliento, la sabiduría, pero hay que pedirlo, hay que trabajarlo. Pero para ello, para recibir esa sabiduría, aquí tiene en la mano derecha un jarrito de barro, ¿sí? Como en alguna vez les dije, este son te contli, son de tontli, de pelo, de vello, contli, olla. Esta es una olla con pelos, que podemos vaciarlo y podemos llenarlo. Cuando vamos nosotros a una ceremonia como el de Teumiquistli, lo que vamos a hacer es vaciar esto y todo el cuerpo. Y todo el cuerpo vaciarlo. Es lo que vivieron algunos hermanitos ahora que vinieron en diciembre. No, en marzo, perdón, en marzo, que fuimos a la montaña, que fue una experiencia muy hermosa, ¿no? Justamente es eso, hermanitos. ¿Y esto para qué nos va a servir? Miren, hay que saber escuchar, hay que saber observar. Vean el personaje cómo observa con su visión periférica, pero vean cómo la mano no lo agarra la olla, sino que nada más lo sostiene con esto y nos muestra su brazo, lo que nos indica en la olla debemos de tener en cuenta, debemos de obtener la sabiduría de los 4 elementos. ¿Quiénes son? Tierra, agua, aire y fuego. Para que un jarrito de barro tenga la resistencia, necesita ser cocido con el fuego. ¿Mm? Necesita de tierra. Por supuesto que necesita de tierra.
Agua, sí, para hacer el barro, el lodo. Ya le dimos forma, ahora hay que esperar que el aire lo seque. Ah, después sigue el fuego, lo va a cocer el fuego. Y esto de un aprendizaje. Son los cuatro maestros, dos maestros y dos maestras. Temachtianime, Temachtiani, ¿sí? Y entonces le dije al hermanito, ahí está tu danza de sol. ¿Qué más pruebas quieres? ¿No acaso el águila, para renovarse, se quita las plumas? Caramba, abuelito, yo pensé que usted me iba a mostrar una ceremonia así muy detallada de la danza del sol. Esta danza del sol, claro, un abuelo de la parte norte es el que hizo esta ofrenda. De ahí que muchos lo fueron retomando para la renovación, pero queremos darle una correlación, sí está escrito. Entonces el abuelo fue iluminado. Yo lo que les digo siempre a ustedes y a todos los que me llego a encontrar, hermanitos, está todo aquí, en la sangre, en las memorias ancestrales. En las memorias ancestrales está todo. ¿Y qué más prueba quieren? Aquí está, miren, Tonatio, el abuelo Sol. Esta es la ceremonia. No se van 4 días de ceremonia de danza de sol. No son los 4 elementos que tiene la olla de barro: tierra, agua, aire y fuego. Me imagino que aquel que dirige la danza de sol conoce sobre conoce sobre la forma de trabajar con ellos. ¿Con quién? Con la tierra. Me imagino que hacen ejercicios para transmutar toda la energía a la tierra. Con el abuelito, la abuelita agua. Por eso ayunan de agua, ayunan de alimento, de aire, alimentarse del aire, de la vibración de la energía del aire para sobrevivir. Eso hacemos en el primer círculo nosotros. Cuando nos toca trabajar con Yeyekat, que es el segundo ejercicio, tu único alimento es el aire. Y tendrás que racionarlo. Por eso vas a aplicar la respiración del patito. ¿Por qué creen que el abuelito Yeyekat en su piquito tiene el pico de pato? En su naricita forma una ranita. Sí, dice, tienes que caminar siempre para adelante. ¿O han visto ustedes una rana que brinca hacia atrás? No. ¿Han visto los patitos cómo caminan? Van despacio, fluyen en el agua, no se hunden, fluyen, saben nadar. Y no les dice eso, vivir en el plano terrenal, vivir en lo espiritual, el agua. No, hay muchas cosas de que aprender de los Amochti. Bueno, regresando a nuestra temática, Kiawit, la neblina en el agua en la neblina, somos nosotros. Muchos abuelitos dominan la neblina. Más en tiempo de lluvias, primero ves la neblina que viene, como si fuera humo, y él viene dentro de esa neblina. La neblina
Por mucho que cierres tu casa, se infiltra, así como el aire. El gran poder de la neblina. Tonatiuh, que es su regente, que es el que lo empodera. Gracias a Tonatiuh, el agua, que vaporiza el agua y que se forma. Por eso le decimos regente, protector, porque gracias a él vive la lluvia, vive Tlaloc. Xochitl, que es la flor, gracias a lo hermoso de la naturaleza, florece la flor. Zipactli, gracias a la creación de una mujer y un hombre, nace Zipactli, la energía primigenia. Entonces, todos necesitamos de todos. Esa es la enseñanza de Kiawit, de lluvia. Por eso aquel que tiene su tonal, que es lluvia, dice el abuelito, los que son lluvia son muy conscientes que todos son necesarios. Y así conozco a un doctor de profesión. Él es lluvia, es el 7, él es 7 lluvia. Y él es así. A todos toma en cuenta, dice usted, en la danza, en la ceremonia de Tecuanilhuitl, en la fiesta del Tecuani, usted saúme, usted dirija allá, usted dirija acá, el otro que haga esto, el otro que haga el otro. Empieza a asignarle porque dice, todos somos necesarios, todos nos complementamos. Esa es su frase de él, ¿no? Bueno, ¿y Tonatiuh? ¿Qué quiere decir Tonatiuh? ¿Es Dios del sol? No, no es Dios del sol, hermanitos. Eso hay que aclararlo. En nuestra cosmovisión, en nuestra percepción del mundo, no tenemos dioses, tenemos a energías que pueden reflejarse en nosotros y nosotros reflejarnos en ellos. Para los abuelos son, válgame la redundancia, son nuestros abuelos, el abuelo sol, la abuela agua, Chalchihuitlicue, la abuela tierra, la madre tierra, todos son nuestra familia, ¿no? Tan así que los llamamos con esa familiaridad. Imagínense, mi mamá tierra, cuánto me ama. Ay, nomás a usted, nomás a ti te ama, a todos. Que seamos ciegos, no veamos cuánto nos ama la tierra, esa es otra cosa. Entonces, Tonatiuh es el generador de luz y calor. En resumen, muy pobre. Tona viene también de tonal y de luz y calor. ¿Ah? Tona viene de luz, la luz que emana. Tona también viene del calor, porque hablábamos ayer de tonali, Ijiyot y Teyolía. Y muy pronto el podcast con el hermanito Víctor lo va a subir en su canal. Hablamos mucho de... El día de hoy tardamos 1 hora, 2 horas hablando solo de Yeyecatl. Bueno, entonces, la luz. Y como decimos, pues a poco si eres espejo como Tonatiuh, sí. La empatía, el cariño, el amor para compartir la sabiduría, la medicina. ¿Podemos ser nosotros medicina, hermanitos?
Claro, por supuesto que sí. ¿Cuál es mi misión? Su servidor, de ir activando en ustedes la conciencia, sembrando la semillita, tejiendo, recordándoles a ustedes, a nosotros, a mí mismo, recordándome que soy energía sagrada. Mm. Si yo, como dice el cuentito, si yo quiero encarnar la energía de Tonatiuh, pues por lógica, tengo que actuar como Tonatiuh. La otra partícula es Tiuf o Tiauf. Yo he escuchado mucho en alguna variante del Estado de México de Tiau. ¿Qué es Tiau? A ver, para algunos, porque los he escuchado. Tiau, ¿qué es? ¿O cómo lo han interpretado ustedes? Vamos, adelante, continuemos. Fuerza, ¿no? Ujú, fuerza. Ah, continuemos. Vamos con fuerza, con disciplina, que no se vea ese desánimo. Tiau, 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 ¿no? Gritamos. Yo lo he escuchado mucho en las danzas. Tiau, mexica, dicen. Vamos, con disciplina, con fuerza, pues. ¿Sí? Entonces la palabra tiau o tiuf, las variantes, nos dice de avanzar con disciplina y transformación en nuestro sendero existencial. Vamos, seamos disciplinados. Es lo que dice tiau, ¿no? Entonces, si unimos tonatiu, quiere decir, vamos, sé disciplinado, vete por el camino, como tonatiu, como ese ser, como esa energía, dando tu luz. ¿Cómo sería mi luz? ¿Me encuentro algún hermanito? Y discúlpeme si en algún momento no les he contestado pronto, aquí en esta maquinita, trato de ver, a ver, me mandaron algún mensajito. Híjole, ando medio ocupadón, pero ahorita lo contesto, ¿no? A menos que esté en la ceremonia con los abuelitos, como hoy. Ahí sí me desconecto, el celular allá. Yo aquí atento para aprender. Pero eso es atender, es responder, es estar al pendiente de los demás, pero también de mí, ¿no? Ser empático, entender qué siente el otro al pedir ayuda. Como decimos coloquialmente, ponerme en los guaraches de la otra persona, ¿no? Entonces, ¿y el sol nada más de día? No, hermanos, de noche. De noche vibra el sol, a pesar de que no lo veamos, pero él sigue trabajando. Él trabaja día y noche, día y noche. Por eso en los Amochli nos ponen esta imagen que ustedes ven aquí, miren, del solecito. Y vean cuántos rayos nos dan. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5. 5 rayos del sol. Un estelares, ojitos estelares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Miquisli. Y 5 de Macuili. ¿De quién? De Quetzalcóatl. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos trabajar el día y la noche, sí. Y he aquí la importancia para que cuando lleguemos como el abuelito que ustedes ven aquí en la imagen,
Cuando lleguemos a su edad, trabajemos con más ímpetu, pero a veces lo entendemos mal. Yo ya soy el gran abuelo. A ver, búsqueme un asiento que tenga terciopelo, que esté bien cómodo, ¿no? Y yo soy el gran abuelo. Venga para acá, venga para acá. Y no es así. Por eso, por eso ser topiltzin es servir. A ello, el abuelo Tonatiuh, imagínense el abuelo Sol, poniendo su rodilla derecha y su pie izquierdo, ya sacando del Icpali, compartiendo su palabra, observando, para entender un poquito mejor. Les traigo este pequeño relato. Se titula Nehuatzin no iki nikneki ken nitlamatini no koltzin. Aquí no nechmachtis nechecanas. Aquí no temachtiani nechecanas. Yo también quiero vivir como un sabio algún día, abuelito. ¿A quién debo seguir o que me guíe? Así le preguntó el niño a su abuelito, porque su abuelito siempre le decía, tienes que aprender de los maestros, de los temachtiani. Y el niño, en su mente infantil, dice, yo quiero ver los maestros que lleguen, ¿no? Como en la escuela. ¿Y dónde viven, abuelito? Le dice mañana en la mañana, lo más temprano que sea, nos vamos a ir a la montaña, prepárense. Entonces le dice la niña y el otro niño más chiquitito, yo también voy, abuelito. Pues vamos. Llegando a la montaña, el abuelito les dice, cierren sus ojitos y respiren. Y arriba de la montaña está corriendo el aire. Pero cuando ven al abuelito Tonatio, miren, viene saliendo. Y el niño le dice, qué hermoso abuelo. ¿Quién? El abuelo Tonatio. Qué hermoso. Le dice, sí, por supuesto. Somos afortunados de poder disfrutar de Tonatio. Pero le dice su nieto, aún así, abuelito, no alcanzo a entender, discúlpame. ¿Dónde están los maestros? El abuelito abre sus brazos y le dice, siente, respira profundo, siente la tierra, el vibrar de la tierra. ¿Lo sientes, mijito? Sí, abuelito. Siente tu corazón palpitar. El abuelito Tonatio te enseña disciplina. Nunca se para. Siempre está trabajando. El abuelito Tonatio te enseña a dar luz y calor a todos, aunque aquel que no agradece. Sí es cierto, abuelito. Así es, mijito. El abuelito va cambiando en 13 aves. Cuando sale de color rojo es Xiuquetzali. Xiuitzilquetzali.
es el colibrí azul turquesa. ¿Por qué? Porque sus rayos irradian al sol, los primeros rayos. Y el segundo, abuelito, bueno, Quetzalhuitzili, así como lo estás viendo, es la mariposa hermosa. Y así estos 13 aves van volando en el cielo, va cambiando. Y así nosotros, tú debes de aprender así, a ser ese abuelo Tonatiu. Él es medicina. Le das permiso que sus luz y su rayo te cargue de energía. Es medicina para el corazón. Sí, es un secreto a voces que en la antigüedad los abuelos se sanaban con el sol, con la irradiación del sol. E incluso había cuevas que los perforaban con ese objetivo de que esa luz del sol entre con mayor intensidad y a través de esta radiación sanar a los niños. Los niños que nacían gemelos, los niños que nacían con alguna deformidad física congénita, los sanaban con el sol, con la irradiación del sol, la pigmentación de nuestra piel. Sí, y muchas cosas más hacían con el sol. Pero el sol nos enseña a ser amoroso. Sí. Le dice, y abuelito, ¿y qué más? ¿Y qué más puedo aprender yo del abuelo sol? Le dice muchas cosas más, mijo. El sol hace que las plantitas generen su alimento a través de la fotosíntesis, a través de cargarse de energía. Hay animalitos de sangre fría como las serpientes, las iguanas, las lagartijas, que salen a tomar sol, porque son de sangre fría. El sol hace que germine la semilla de la tierra. El sol hace que a través de este trabajo de las abuelitas y los abuelitos plantas puedan madurar los frutos que comemos. A través del abuelito sol hace que la tierra tenga vida, nuestro hogar tenga vida. Hace que el vapor del agua forme las nubes. Sin el sol no se pueden formar las nubes. Dice el niño, caramba, abuelito, usted es muy sabio. Le dicen, no es que yo sea sabio, hijo. Necesitamos aprender a observar. Como lo tenemos aquí, miren a Tonatio. Vean, aquí tenemos a Tonatio. Observa. A través de la observación vas a aprender. Pero nada más me voy a poner a observar. No, calla tu corazón, calla tu mente. Porque sucede que estás frente al sol y dices, y es que sabes, me va a quemar, hace mucho calor, ya me quiero ir. No, disfrútalo, hijo. Así le decía a sus nietos. Y les dice, ahora cierren los ojos, ábranlos y vean directamente al abuelito Tonatiuh, al abuelito Sol, en este
abrir y cerrar los ojos, van a encontrar rostros. Haz esto. Estos dos ojos, esto ya lo hemos hecho, ¿eh? Estos deditos, nuestros ojos, la vista periférica, hay que activarlo. Este dedito. Y aquí viendo al sol. Cuando estamos frente al sol, vemos dos soles. Dos soles. O sea, la intención con este ejercicio es unir esos dos soles a hacer un solo sol. ¿Por cuántas veces? Por 20 veces, sí. Hacemos. Nuestros ojos, estos dos ojos, cada uno se fija en el movimiento de los dedos. Pero la intención es que activemos este tercer ojo y conectar con el sol. Sí, en verdad, abuelito, sí. Ahora, después de hacerlo 20 veces, abre y ciérralo. Y el que está a tu lado, rápidamente, voltealo, voltea a verlo y podrás ver su aura, su ser. Podrás leer su energía como Ishquina. Le dice, abuelo, cuánta sabiduría. Sí, hijo mío, y te puedo hablar así del aire, de la tierra, de las rocas, de los árboles, de las estrellas. Todos son temachtiani, son maestros. Y entonces el niño llega a esta conclusión. Y yo sé que también ustedes van a sacar sus conclusiones. Dice, se aprende más observando y haciendo las cosas. A que vayas en la escuela, que te den una cátedra, que te den una gran cátedra. Qué bonito, ¿no? Pero aplícalo. Ahí está la sabiduría. Y entonces, nosotros, hermanitos, debemos de aprender que todo lo que nos rodea son maestros, incluso las pérdidas, la pérdida de un hijo, la pérdida de un papá, de una mamá, la pérdida de una persona que quizá amamos mucho, ¿no? Nuestra dualidad, nuestro Ishnamik, nuestra pareja, se fue, bueno, pues ni modo, vamos a aprender de eso, de que alguien nos defraudó en una empresa, vamos a aprender de eso, sí, del dolor, de la alegría, de la pérdida, aprendemos, sí. Y entonces, dice el niño, ¿hasta cuándo puedo dejar de aprender, abuelito? Le dice, sé un eterno aprendiz, hijo mío, porque el día en que digas, ya soy máster, ya soy el gran Temachtiani, olvídate, olvídate, ya no aprenderás nada porque solito estás. Siempre di esta frase. Siempre habrá un momento, un tiempo y espacio para aprender y desaprender. Y en náhuatl es así. Y paínto nemilis, ni mayehoyas, se kawitzin, se ashkantzin, aman tlaltikpaktzin, kampa timomachtisk, timoyekmachtiske, noihki, kampa tikilkawaske, tlen amo techpaleuia. Siempre habrá un momento, un pequeño momento, un instante,
de aprendizaje para poder obtener la sabiduría. Hay que estar atentos a esa sabiduría. Ahora, yo les pregunto, ¿qué aprenderías del abuelo Tonatiuh y de Kiawit, de la lluvia? ¿Qué aprenderían ustedes? No me lo contesten ahorita. La pregunta es para llevarlo a la ensoñación. Y también hay este plano. En mi caso, yo adquirí esta libretita. Y de aquí voy anotando todas mis frases. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que usted nos está diciendo? Bueno, aquí voy guardando las frases que les, con los que voy creando pequeños videos. Mi objetivo, y ahí les pido su apoyo, que le den like, que lo compartan, para que tenga más vistas estos videos. Sí, es la única condición que yo les pongo, pues que le den un like, que lo compartan, para que tenga más vistas. Y este objetivo, para mí, hacer un libro, pero también que yo pueda generar y monetizar de ese recurso, poder ayudar a los demás. Ese es un aprendizaje del abuelo Tonatiuh, porque él comparte todo, a pesar de que no le den like, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo aplicarías la sabiduría que obtengas al aplicar las enseñanzas de los dos abuelos? ¿Cómo lo aplicaríamos? Para creernos que somos el super Slamatini o para ayudar a encontrar el sendero a los demás hermanitos. ¿Cuál sería tu objetivo de aprender del abuelo Tonatiuh? ¿Cuál sería, hermanitos? Cada uno de nosotros sabemos. El abuelo Tonatiuh también nos enseña a que no somos eternos, que no somos eternos. Estamos en esta eterno ciclicidad. ¿Tienes la disponibilidad de aprender? Yo les pregunto a ustedes. Y no me lo contesten ahorita. Pregúntense ustedes mismos. Fíjense, hay mucho que aprender. Decimos, sí, yo quiero aprender toda la sabiduría de los abuelos. Sí, sí, pero ¿qué crees? No tengo tiempo. Sí, tengo muchas ganas de aprender, pero no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿De que se puede? Se puede. Esa parte es lo que hemos olvidado, de organizar nuestro tiempo. Como para estar en el TikTok, estar en el Facebook. ¿Se puede? Claro que se puede, ¿no? Nomás recordemos los que ya pasamos por esa etapa del noviazgo. En el noviazgo haces y deshaces hasta lo imposible para estar con la persona que quieres estar. Esto igual. Buscas un espacio, 15 minutos. Sal y observa al abuelo Tonatiuh. Si trabajas en oficina, sal al balcón y observa al abuelo Tonatiuh. ¿Qué te está enseñando? Construir el sendero de la sabiduría es un camino. Siempre debemos de enfocar nuestro trabajo hacia la sabiduría. Es que estoy pasando por una mala racha que todas mis relaciones pues se han fracturado. Pues analiza cómo estás caminando en ese sendero.
Mashochponcayot para vibrar con las energías. Es este que les decía, frente al sol. Después cerramos los ojos y seguimos moviendo los dedos, pero ya no los vemos. Hay una gran reflexión con este ejercicio. Activar el tercer ojo, activar nuestra vista periférica, pero lo más importante, tomar conciencia del hecho de saber observar. No mirar, observar. El viaje al Mictlampa para la práctica nahuálica. Este que acabamos de hacer es de lo que vamos a hacer. Al inicio del curso yo les decía, esto es más práctico. Esto es lo que tenemos que hacer. En la trecena de Seco Espalín, así como estas preguntitas. Les cuento el cuento, el relato, y ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Es que no tengo tiempo, es que no lo voy a hacer. Tú te lo pierdes. Yo no. Entonces, el viaje al Mictlampa y su objetividad. ¿A qué vamos al Mictlampa? Aplicar las protecciones necesarias para el viaje a la ensoñación. Su collarcito de 66 cuentas, su collarcito de obsidiana, ¿sí? No les vaya a pasar lo que le pasó a una hermanita que pues no llevaba su collarcito de obsidiana, ¿sí? Hay que portarlo. Salivita, la medicinita, ¿no? Aplíquenselo, hermanitos. Es viajar al Mictlampa, es como ir al mercado. Tú vas al mercado y empiezas a escoger qué busco. Busco fruta, verdura, carne, abarrotes, no sé. Pero los que viven ahí nos observan. Dice, este amigo viene cada rato y tiene buena energía. Venga para acá. Pero si vas bien protegido, ¿sí? El objetivo de la ensoñación ir en busca de una abuela o un abuelo medicina. Asimismo, un ancestro en la vida pasada. ¿Se acuerdan del relato que yo les decía que a mí me pasó? Que yo iba con la mente de que iba por un abuelo, pero estaba la abuelita. Y ahorita tengo un contacto muy cercano con la abuelita. Es la que me va guiando también. Solicitar protección, sabiduría en el camino a seguir para lograrlo, lo que estamos intencionando de todo corazón. O sea, vamos a esa ensoñación, pero vamos a solicitar eso, ¿no? Protección, apoyo, sabiduría. Llevar la ofrenda de flores, miel, velas, carne seca, sal de grano, collar de 66 cuentas, decir la plegaria de protección. Nomat Canejuatl, ¿sí? Y hoy, y hoy vibramos con la señora de la noche, Chalchihuitlicue, Chalchihuitlicue, Coatl, la Nahualito, la señora de la noche, el día de hoy. Ayer fue Mictlantecutli y Tecolotl. Pasos para el viaje a Mictlampa. Iniciar con la plegaria llave, que es la de nomática. 2. Intencionar con la máscara puesta y retomar la esencia que el viaje se va a realizar como ocelote. Asimismo, le pediremos que esta esencia nos acompañe en este viaje. Si ya tienen su mascarita, pónganselo y a dormir con su máscara. Mano izquierda, mano derecha. ¿Sí? Eh, llevar nuestro morral de isle en el viaje con las herramientas de trabajo.
¿sí? 4. Tener en cuenta que el encuentro con esta energía ancestral no siempre se presentará como estamos acostumbrados de ver a las energías o personas. Podremos que encontremos una energía nebulosa, una energía deforme. Hay que vencer el miedo. 5. No quedarse por mucho tiempo en la conversación con la energía. Es un truco. Hoy en la mañana había una hermanita, ¿no? Se quedó mucho tiempo y tuvimos que ir a decirle, uno, sí. En la trecena de C, Cuetzpalli, ¿vamos a hacer estas prácticas? No, estas prácticas las vamos a dejar por la paz en esta trecena que viene. En la trecena de Seoli los retomamos, ¿sí? Uno de los resultados o productos es escribir o compartir una medicina lograda en el ensueño y saber interpretar el sueño. Yo lo que les compartí a ustedes, la sanación con Poposhkomit, con Atecocoli, con el general, la energía, ¿se acuerda? Y se pone aquí adelante a expulsar esa energía negativa. Lo aprendí de mi viaje con la abuelita. Ella es la que me va guiando para la sanación. Por eso, cada inicio de sanación es el líquido. Abuelita, ayúdame. Sana tú a través de mí. Te doy permiso. Terminando, la despido. Gracias por tu apoyo. Porque vive dentro de mí. Es como activarlo también, ¿no? A veces creemos de que así que entre aquí, aquí, que... No, vive dentro de nosotros y que nos haga recordar. A lo mejor los que hemos estado en presencia, estamos sanando y luego su servidor dice, "Ujú, sí, ujú", porque me está hablando en la cabeza y me va diciendo, ve, aquí, en esta parte está la energía. Bueno, aquí. Dice, trabájalo aquí. Hacer esa conexión, ¿sí? Hacer esa conexión. Y como último ejercicio, porque hoy vamos a ir a sanar a las 3 de la mañana, pero ahorita al acostarse, los invito, los invito a esta danza, a danzar con el abuelito Fuego y el abuelito Coyote, los que puedan llegar a la fiesta. ¿Y dónde es? En la montañita de Xochimilco, ahí entre la Ocotera. Ahí es donde estaremos prendiendo el fueguito. ¿Para qué? Para la reunión de los señores grandes principales. Vaya, pues, en pocas palabras, vamos a nahualear en la ensoñación. En la ensoñación. Aquí está, mire. A pesar de que no los veamos, están ahí. ¿Sí? Bueno, y termino diciéndoles el recordatorio. Solicito su apoyo, la ofrenda económica mensual. Recuerden que es 999. Es para pagar el internet, es para comprar el copal, la flor de cempasúchil, el mezcal y velas para la ceremonia de los abuelitos. De lo que ustedes me den, el 50% le vamos a destinar a ello.
¿sí? En el tonali H. Y para el pago del maestro de que nos da la clase de herbolaria, el maestro Yaoye Yekatzin, ¿verdad? El pago al tema Chtiani también. También un poco para mis gastos, los gastos de su servidor, lo que quede. Y pues también los invitamos a la colecta para la compra de útiles escolares a mis alumnos. Los que han venido aquí a la casa, que es la casa de ustedes, cuando gusten. Hemos ido a Xochimilco, a mi centro de trabajo. ¿Se han dado cuenta las carencias que hay en nuestro estado? Ya van para, no, ya van para 4 años que el estado no nos ha dado útiles ni uniformes. Es algo triste, pero es real. No tenemos útiles, ¿sí? Y la situación de la escasez de los niños, pues quiero apoyarlos de esa manera, ¿no? Ustedes lo que puedan dar de colecta, igual los que nos ven en diferenciado, ojalá nos puedan apoyar con esta colecta. No pedimos que, de 1,000, de 5,000, no, lo que ustedes puedan, sin hacerle daño a a su economía familiar. ¿Sí, hermanitos, hermanitas? De mi parte es cuanto. No sé si tuvieran alguna pregunta y si no, vámonos a ensoñar. Sí, estaré yo pendiente desde esta hora. Póngale que a las 12, de 12 hasta las 3 de la mañana. De 3 a 4 iré a hacer una sanación con los abuelitos. De 4 hasta las 6 voy a estar pendiente para los que necesiten ayuda. También los abuelitos. ¿De acuerdo? No olvidemos trabajar con el abuelito Tonatio y la abuelita y el abuelito Lluvia, que no es más que Tlaloc. ¿Sí, hermanitos? Los escucho si hay alguna pregunta y si no, Tlazocamati. Les agradezco por su tiempo y espacio y los invito que mañana no faltemos. Mañana culminamos con este trabajo hermoso. ¿Qué va? Los escucho. Tlazocamati. Tlazocamati Temastiani. Tlazocamati Nigniwan, Timuitasque. Tlazocamati, Timoytasque, nos vemos en la ensoñación. Nos vemos Lampa. en la asociación, hermanitos. Tlazocamati. Tlazocamati Nignitzin. Tlazocamati En el Temastiani. sueño, Temati, hermanito.